Levantó la percha como si nada. Pruébalo, dijo con una sonrisa. 10 minutos, sin presión, pero no me pareció nada. La miró fijamente. Una blusa color crema, suave como la niebla, y una falda azul marino vaporosa que parecía demasiado elegante para su figura. El tipo de atuendo propio de alguien seguro de sí mismo, alguien que se siente cómodo consigo mismo. Él tampoco. Aún así, la tomó despacio, con cuidado, como si fuera a desvanecerse. En el espejo del dormitorio, se quedó de pie, incómodo y mal vestido, con la blusa suelta en las manos. «Esto es ridículo», murmuró. Pero ella ya se alejaba, su voz resonando en el pasillo. «Solo 10 minutos, eso es todo». Le temblaban los dedos al desabrocharse la camisa. No quería admitir por qué, ni siquiera a sí mismo. La tela de la blusa se deslizaba por sus brazos con una fría elegancia que le cortaba la respiración. La falda susurró contra sus piernas al entrar, la cinturilla ajustada como si estuviera hecha a su medida. Cuando volvió a levantar la vista, se quedó paralizado. No le pareció una broma. Vio una versión de sí mismo que nunca había dejado salir a la superficie. Su reflejo no se burlaba. Estaba esperando. Fue entonces cuando ella reapareció en la puerta con 2 copas de vino. Sus ojos lo recorrieron lenta e intencionadamente, y sonrió, sin sorprenderse. «Puse la mesa», dijo, entregándole una copa. «Quédate así solo para cenar». Abrió la boca para protestar, pero no salió nada. Solo un pensamiento se repetía en su mente, más fuerte que la razón. «¿Por qué se siente bien esto?». Pensó que bromeaba, pero la mesa ya estaba puesta. Servilletas de tela, una vela titilante, 2 platos centrados como una invitación silenciosa. Todo parecía deliberado. Se quedó en el pasillo, todavía con la blusa y la falda puestas, sin saber si acercarse o. «Vuelve corriendo y cámbiate». «Bien», dijo él, forzando una risa. Esto era gracioso. 10 minutos. «Iré a salir de». «No», lo interrumpió ella suavemente. «Siéntate. Quédate». Su voz no era burlona. Era tranquila, centrada, como si hubiera sabido que este momento llegaría. Él dudó, con el corazón latiendo en sus oídos. El dobladillo de la falda le rozó los muslos cuando se movió. Odiaba cómo le hacía vibrar la piel. Odiaba no odiarlo. Ella apartó la silla frente a la suya y esperó. Y algo en eso, su paciencia, su facilidad, hizo más difícil alejarse. Se sentó despacio, torpemente. La silla se sentía diferente. Todo se sentía diferente. Cruzó las piernas sin pensar, luego las descruzó de nuevo. Presa del pánico. La tela tiró, moviéndose a su alrededor, recordándole lo que llevaba puesto, quien estaba fingiendo ser. Excepto que estaba fingiendo. «¿Vino?», preguntó ella. Él asintió sin mirarla. Su voz se había ido a algún lugar lejano. La copa tocó sus labios. Frío, seco, real. Así fue el silencio que siguió. No fue incómodo. Fue intenso. Como si ambos esperaran algo que ninguno quería nombrar aún. Ella lo rompió con una simple pregunta. «¿Cómo te sientes?». No respondió. No de inmediato, pero sus ojos se posaron en la luz de las velas que danzaba sobre los cubiertos. El suave peso de la blusa sobre sus hombros. La extraña luminosidad del momento. Finalmente, susurró, «No lo sé». Asustado, pero tranquilo, y luego más tranquilo. Demasiado tranquilo. Ella volvió a sonreír. No con una sonrisa amplia, ni orgullosa, simplemente consciente. Como si ya hubiera oído esa respuesta antes, y significara más de lo que él aún podía comprender. El tenedor se le resbaló de los dedos. No con un ruido fuerte, solo el suficiente para tintinear contra el plato, resonando en la habitación suavemente iluminada por las velas como un secreto revelado. Hizo una mueca, instintivamente, al intentar arreglarlo, pero se detuvo. Su manga se deslizó hacia abajo, delicada y suelta, revelando solo una pequeña parte de su antebrazo. Él lo vio. Ella lo vio. Ninguno dijo una palabra. El vino estaba a medio terminar. El aire era denso. Cada sonido, el roce de su silla, el suave jazz tarareando de fondo, el tic-tac del reloj de pared, se sentía demasiado íntimo, como si la habitación lo supiera. Ajustó su postura, tratando de no sentir la falda doblándose suavemente contra sus piernas, tratando de fingir que esto era normal, tratando de ignorar el dolor que subía a su pecho, una maraña de miedo, vergüenza y algo más. Inquietantemente cerca del consuelo. Ella extendió la mano por encima de la mesa y apretó el tenedor. «Relájate», dijo, casi en un susurro. Él no pudo. «¿Por qué haces esto?», preguntó, apenas por encima del sonido de la llama de la vela parpadeando. Ella no se inmutó.
Porque creo que hay una parte de ti que lo ha estado esperando. Rió brevemente, entrecortada. Es una locura. ¿Lo es? El silencio entre ellos se prolongó con fuerza. Volvió a mirarse. La blusa lisa, la falda, suplicaban por su sitio. La forma en que le sentaba, como si le perteneciera. No debería verse bien. No debería sentirse bien, pero lo hacía. Y eso lo asustó más que nada. Siento que dudó, buscando una palabra que no quería decir. Expuesto. Pero no en el mal sentido, preguntó ella. Él no respondió. No hacía falta. Se levantó sin decir palabra y se dirigió al aparador. Él la observó, confundido, medio absorto en sus pensamientos, hasta que ella regresó con algo cuidadosamente doblado. Una servilleta de tela rosa, no suya. La colocó con cuidado en su regazo, ajustándola con cuidado, como si fuera parte del atuendo. «Listo», dijo en voz baja. «Ahora estás completo». Él miró la servilleta como si tuviera dientes. Descansó sobre la falda, ligera e inocente, pero pesada. Intencional, como si se hubiera cruzado una línea y ya no hubiera vuelta atrás. «No tiene gracia», dijo él. Ella no rió. «No bromeo». La vela titiló entre ellos, el corazón le latía con fuerza contra las costillas. «No estuve de acuerdo con todo esto», dijo con voz temblorosa. «Lo sé», dijo ella con voz tranquila pero firme. «Pero tú tampoco te has marchado». Eso lo calló. Tomó su copa de vino. Le temblaban de nuevo las manos. «Es una servilleta», dijo ella casi juguetonamente. «Pero mira cómo te hace sentir». Lo hizo. Lo estaba. Cada pequeño detalle, la suave presión de la tela sobre la tela, cómo cambiaba su postura al ajustarla, la conciencia de su cuerpo, todo era tan preciso, tan humillante, tan hermoso. No podía nombrarlo. Todavía no. Pero podía sentirlo. Una corriente creciente, un lento cambio de gravedad que lo acercaba a algo que nunca se había permitido imaginar. Ella se inclinó y le tocó la muñeca. «No tienes que entenderlo esta noche», susurró. «Solo siéntelo», asintió él una vez, con la mirada perdida, perdido en una silenciosa guerra consigo mismo. La servilleta permaneció en su regazo durante toda la comida. Y no la tocó. 3 golpes, firmes, amistosos, definitivos. Se estremeció como si hubiera sido un disparo. «No», susurró al instante. «Dime que no son ellos». «Son ellos», dijo con calma, inmóvil, con la respiración entrecortada. No sabía si tenía frío o calor, solo era consciente de todo. La falda rozándole la piel, la servilleta aún en su sitio, el eco de los cubiertos y la innegable realidad de que iba vestido así, y que había alguien fuera. «No pueden verme así», dijo, con el pánico invadiendo su voz. «No puedes abrir esa puerta». Ella lo miró imperturbable. «¿Por qué no?» Él la miró fijamente. ¿Hablaba en serio? «No estoy lista. No acepté que me vieran. Esto no forma parte de esto». Se levantó. «Espera». Su mano ya estaba en el pomo de la puerta. «Por favor». Su voz se quebró. «No me hagas esto». Hizo una pausa y giró la cabeza ligeramente. Su voz era suave, sin burla ni crueldad, sino segura. «Tienes miedo de que vean algo que llevas años ocultando». «Lo entiendo. Pero quizá ese sea el punto». Antes de que él pudiera responder, ella abrió la puerta. La luz del pasillo entró a raudales. Y allí, afuera, estaban sus vecinos, sonriendo. Sosteniendo una botella de vino, completamente ajeno al terremoto emocional que ocurría al otro lado de ese umbral. Contuvo la respiración. ¿Lo vieron? Seguía en la silla, incapaz de moverse mientras los vecinos cruzaban el umbral, alegre, hablador, ajeno a la tensión que zumbaba como electricidad en la habitación. Y entonces llegó el momento. La mujer, alta, elegante, con una sonrisa practicada, se detuvo. Su esposo miró la luz de la vela, luego a él. Su blusa, la falda, la servilleta. El silencio fue instantáneo. Se prolongó 1 segundo, 2, 3, espeso como la miel, nítido como el cristal. Quería desaparecer. Se le hizo un nudo en la garganta. Sus dedos se aferraron al borde del mantel. Estaba a punto de salir corriendo. Pero entonces, «bonita falda», dijo la mujer con indiferencia, quitándose los tacones. Parpadeó. «¿Y esa es Reay?», preguntó el hombre, sosteniendo la botella de vino. «Perfecto. Abriremos la nuestra también». Así, el aire cambió. Ni sonrisas burlonas, ni miradas incómodas, ni chistes susurrados. No se inmutaron. Caminó hacia la cocina y tomó otra copa de vino. Los vecinos sacaron sillas, riéndose otra vez del estacionamiento,
preguntando sobre la lista de reproducción de música. Y él seguía sentado allí, vestido con todo lo que temía que pudiera exponerlo, preguntándose cómo el mundo no se había hecho añicos. Pero la mesa seguía allí. Las velas aún parpadeaban y nadie lo había llamado de otra manera que no fuera por su nombre. La servilleta seguía en su regazo, y por primera vez se sintió menos como un secreto y más como un comienzo. No habló durante los primeros 10 minutos, no porque no quisiera, sino porque no podía averiguar cómo mover la boca sin romper algo él mismo, tal vez. Simplemente se sentó allí actuando en silencio, sosteniendo la copa de vino suavemente, tomando pequeños y cuidadosos bocados, riendo cuando los demás reían, asintiendo cuando hablaban. Pero cada segundo estaba cargado. Cada movimiento se sentía coreografiado, no por vergüenza, sino por miedo a ser real. Su esposa frente a él sonrió como si nada pasara. Sirvió vino, pasó pan, se cepilló el cabello detrás de la oreja. Ella era la única que lo miraba fijamente, sin cuestionar, sin probar, solo viendo. Los vecinos hablaron sobre la remodelación de su cocina, compartieron una nueva receta y preguntaron si deberían planear otra cita doble. Él asintió. De alguna manera, apenas le salían las palabras. Intentó concentrarse en la comida, el calor del vino, la intensidad del momento, pero solo podía pensar en la falda, en cómo se sentía al cambiar de postura, en cómo la blusa suavizaba cada gesto, en cómo no le parecía mal y todo eso lo aterrorizaba. A mitad de la comida, la mujer del vecino se inclinó, sonriendo. He estado buscando una blusa como esa, dijo. ¿Dónde la conseguiste? Sus ojos se dirigieron a su mujer. Ella sonrió y respondió con suavidad. En línea. Se la elegí. Le sienta bien, ¿verdad? Quería abrir el camino, pero la mujer asintió. De verdad que sí. Solo eso y luego más risas, más charla durante la cena, y algo dentro de él se quebró. No por vergüenza, ni por miedo, sino por la repentina e insoportable comprensión de que esto ya no tenía por qué ser un secreto. Se marcharon entre abrazos y sonrisas. Dijeron, volvamos pronto. Como si fuera una noche cualquiera. La puerta se cerró con un clic. Se hizo el silencio y finalmente exhaló, un sonido que salió como un soba, pero más silencioso, más exhausto que emocional. Se hundió en el sofá, con la blusa ligeramente arrugada y la falda doblada cuidadosamente alrededor de sus piernas. Como si supiera cuál era su lugar. Su esposa se sentó a su lado, cerca, pero sin tocarse. Pensé que se reirían, dijo en voz baja, con la mirada perdida. Lo sé. Pensé, tragó saliva. Pensé que me sentiría mal, avergonzado, algo. Pero no. Negó con la cabeza. No, me siento cansado. Como si llevara años sosteniendo algo y finalmente lo dejara. Ella le tomó la mano. Cálida, firme, familiar. Creo que necesitabas esta noche más de lo que creías, dijo. Él no respondió. Simplemente dejó que el silencio los sostuviera a ambos. Aún podía oír los sonidos de la cena, los tenedores raspando los platos, el tintineo de los vasos, las risas que se cernían sobre la conversación. Y en medio de todo, él había sido el mismo. Vestido diferente, sí, pero sin fingir, sin esconderse. Se giró hacia ella. ¿Planeaste esto? Una pausa. Ella sonrió levemente. ¿Lo esperaba? Soltó una risa silenciosa. De esas que nacen del agotamiento y algo casi parecido a la paz. Entonces miró el atuendo que tanto le había dado miedo ponerse. Y por primera vez, no quería quitárselo. Se quedó en la puerta de su habitación, con la toalla sobre los hombros, la piel aún húmeda por la ducha. Y lo vio tendido suavemente sobre la cama, un suéter gris suave, la misma falda azul marino de antes, y junto a ella, un par de medias opacas todavía en el paquete. Ninguna nota, ninguna instrucción, solo una invitación silenciosa. Él se congeló. Ella se estaba cepillando los dientes en el baño, tarareando para sí misma como si esto fuera rutina, como si nada extraño hubiera sucedido esta noche. Pero todo había sucedido. Se acercó a la cama. La tela parecía intencional, cómoda, familiar ahora. No era un disfraz. No esta noche. Se sentía más como una preparación. Tomó la falda, pasó los dedos por el dobladillo, y luego vio su reflejo en el espejo. Cabello húmedo, piel limpia, la silueta de un hombre que todavía intentaba comprender la versión de sí mismo que se sentía más honesto en una falda de lo que nunca se había sentido en un traje. Se sentó en el borde de la cama, suéter en mano, mirando las medias dobladas a su lado. Su corazón latía lento ahora, no en pánico, no avergonzado, solo firme. Ella apareció detrás de él en el espejo, cepillo de dientes en mano. Se miraron a los ojos. No tienes que hacerlo,
dijo ella en voz baja. Lo sé, hizo una pausa. Luego volvió a mirar el atuendo. Pero creo que quiero hacerlo. La noche siguiente se sentaron en la misma mesa, la misma tenue luz de vela, los mismos 2 platos, el mismo jazz suave de fondo. Pero él no era el mismo. Ahora llevaba el suéter gris, con las mangas un poco largas. La falda azul marino se le doblaba alrededor de las piernas como si perteneciera a ese lugar. Las medias se ceñían a su piel, desconocidas, pero extrañamente arraigadas. Sin nervios, sin pánico, solo quietud. Ella sirvió vino como antes, le sonrió como antes. Pero esta vez él no sintió que le siguiera el juego. Levantó la copa y se vio reflejado en la ventana. No solo la ropa, sino su postura, sus ojos, la forma en que mantenía el espacio. Algo se había suavizado en él. O tal vez por fin se le había permitido existir. «Te ves cómoda», dijo ella. «Lo estoy», dijo él, casi sorprendido por su propia voz. Bajó la mirada hacia el suéter y luego la miró a ella. «Pensé que esto parecería un disfraz», dijo. «Pero no. ¿Qué se siente?» Hizo una pausa, pensando en algo que debería haber podido hacer hace años. Ella se inclinó sobre la mesa y tomó su mano. «Entonces hazlo ahora. Ya nadie te detendrá». Él no lloró. No del todo. Pero el calor en su pecho era real. También lo era. La forma en que sus dedos se aferraban a los de ella. Como un salvavidas, como gratitud, como por fin. Terminaron de cenar lentamente sin necesidad de llenar el silencio. Y más tarde, cuando dobló la falda y el suéter sobre el respaldo de una silla, no fue vacilación. Era rutina. Algo había cambiado. No todo. No todo a la vez, pero suficiente. Y la ropa del día siguiente. Ya sabía cuál elegiría. No sucedió de golpe. No tiró de repente su viejo guardarropa. No se lo contó a sus amigos ni publicó nada en línea. No hubo un gran gesto, ninguna revelación dramática, solo cambios silenciosos. Una falda doblada debajo de sus jeans, un suéter favorito que dejó de sentirse como suyo, la pequeña alegría de elegir un collar que combinara con su estado de ánimo. Algunas noches todavía dudaba. Algunas mañanas se miraba al espejo y lo dudaba todo. Pero esos momentos pasaban cada vez más, y en su lugar llegaba algo que no sabía que extrañaba. Tranquilidad. No comodidad exactamente, todavía no, pero algo cercano. Un aflojamiento del control que había ejercido sobre sí mismo durante tanto tiempo. Una suave voz en el fondo de su mente que ya no necesitaba susurrar. Ella. Yo también lo vi. Cómo se reía más ahora. Cómo se tomaba su tiempo para prepararse. Cómo finalmente se quedó quieto. Nadie más notó el cambio. En realidad no. Pero ella sí. Y él sí. Eso fue suficiente por ahora.